Bien, jóvenes, siguiendo con la parte de los problemas, vamos a trabajar con ellos aplicando únicamente el teorema de Pitágoras. Como ven, acá tenemos dos casos donde me piden calcular el valor de x, vamos a ponerle. ¿Está bien? En ambos casos me piden el valor de x. Lo primero que yo voy a hacer es identificar los lados que son considerados catetos y el que es hipotenusa. Entonces, los catetos son aquellos que forman el ángulo de 90. En el primer problema los catetos serían el 9 y el 12. Y este, que está opuesto al ángulo recto, sería la hipotenusa. De la misma manera ocurre en el problema 2. Estos dos lados forman el ángulo de 90, por lo tanto son catetos. Y el que están solicitando y está frente al ángulo de 90 es considerado hipotenusa. Ahora, recordamos que para calcular esta hipotenusa, el teorema de Pitágoras era de este modo, donde el C era la hipotenusa, el A y el B son catetos. Muy bien. Lo único que vamos a hacer es reemplazar y operar. C al cuadrado. En este caso nuestra hipotenusa vale x al cuadrado. Y este es igual a al cuadrado, que es 9 al cuadrado, más el otro que es 12 al cuadrado. Operamos. X al cuadrado es igual a 81 más 144 y la suma de ellos es, a ver, acá tenemos 5, 2 y 2. Ahora, esto que está como al cuadrado pasa al otro lado como raíz, ¿verdad? Y tendremos que el x es la raíz de 225. Y si es que el x es la raíz de 125, vamos a deducir que el x toma 15. ¿Está bien? Ese sería el primer cálculo de nuestra hipotenusa. Ahora vemos el otro. Miren, acá hemos trabajado con números enteros, no ha habido muchos problemas. Cuando tienen raíces, es igual de sencillo, no te vayas a complicar solo por el hecho de ver raíces. Habíamos dicho que el teorema de Pitágoras se aplica, la hipotenusa al cuadrado es igual, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, acá la hipotenusa ya la identificamos que es el x. Este es igual, un cateto, la raíz de 14, que está al cuadrado, sumado con el otro cateto, que es la raíz de 2, también al cuadrado. Lo primero que voy a hacer es simplificar la raíz con el exponente. En este caso, de raíz de 14, como está al cuadrado, se va raíz y exponente. Del mismo modo acá, en raíz de 2, se va la raíz y el exponente. Entonces me quedaría que el x al cuadrado es igual a 14 más 2, ¿no? Entonces tengo que el x cuadrado toma 16 y con eso yo voy a deducir que el x toma 4, ¿verdad? Pasaría como raíz, x raíz de 16, que es 4. Tenemos ya encontrado el valor de x. Ahora, quiero que te fijes en este detalle. Los catetos son raíces que no se pueden operar, ¿verdad? Pero la hipotenusa es un número entero. Entonces existe un triángulo, o queda demostrado que existe un triángulo de esta forma, donde los catetos son raíces y la hipotenusa es un número entero. En el problema 3 vemos nuevamente que el cálculo va a ser la hipotenusa, ¿verdad? El cálculo de lo que me piden es la hipotenusa. Pero ¿qué ocurre en ese problema 4? La hipotenusa es conocida, mira. El que se lo pone a 90, que es la hipotenusa, es conocida, ¿no? Entonces, ¿quién me están solicitando esta vez? Un cateto. Miren, para alguien que ya tiene experiencia en el curso, es fácil identificar esos triángulos, ya que en uno de los próximos temas son los triángulos notables, ¿verdad? Entonces, este triángulo es uno conocido, pero en este caso solo estamos trabajando con el teorema de Pitágoras, exclusivamente con ese teorema para poder tener orientación de lo que vamos a ir trabajando luego. Entonces, habíamos dicho que la forma para calcular esa hipotenusa
era elevando al cuadrado la hipotenusa e igualando a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso uno de los catetos es 5 y el otro cateto es el 5 raíz de 3. Ojo que todo esto está al cuadrado. El cuadrado afecta a ambos números, tanto al 5 como al raíz de 3. Esto sería entonces, x al cuadrado es 25 más, mira, acá, si el 5 es afectado por el cuadrado, se convierte en 25 por el raíz de 3 al cuadrado. ¿Te acuerdas que se iba la raíz con el exponente? Y solo me queda el 3, ¿verdad? Solo me quedaría ese 3, ¿sí? Entonces ponemos acá por 3. X al cuadrado es 25 más 75. Y el x cuadrado tomaría 100. Ya sabes que ese cuadrado pasa como raíz y la raíz de 100 sería 10. Por lo tanto, el valor que toma este x es 10. Ese sería en el problema 3. Ahora veamos el problema 4. En el problema 4 ya no nos piden calcular la hipotenusa, porque nos está dando una hipotenusa conocida. Entonces, cuando yo plantee mi propiedad, sería la hipotenusa, que es 41 al cuadrado, igual a cateto al cuadrado, más el otro cateto, que es 40 al cuadrado. Miren chicos, hasta ahora hemos efectuado los números como lo tenemos, ¿no? Directo, de forma directa. Pero también podemos aplicar un poco de álgebra para cuando se nos haga muy laborioso elevar al cuadrado un número, ¿ya? Recordando un poco en álgebra. Por ejemplo, yo tengo acá 41 al cuadrado y este 40 al cuadrado, que está como positivo, que está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Esto sería 40 al cuadrado. Y esto de acá me va a quedar igual a x al cuadrado. ¿Te acuerdas de eso? Un número al cuadrado menos otro al cuadrado, se le conocía esto como diferencia de cuadrados, ¿verdad? Aplicamos entonces la diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados me decía que cuando yo tenía esta forma, podía multiplicar la suma de estos números por la diferencia de ellos. Y este es igual a ¿quién? Al x al cuadrado. Ojo, ¿ya? Si es que tienes un buen dominio del álgebra, puedes hacer esto. Y hago esto porque cuando veamos algunos problemas ya con 2, 3 variables, esto no va a ser muy práctico, ¿sí? ¿Cómo? El cuadrado del 40 pasa a restar. Y acá aplico la diferencia de cuadrados, ¿no? Suma por la diferencia. La suma de estos dos es 81 y el producto de ellos es 1. Y este es igual a x al cuadrado. Eso quiere decir que el x al cuadrado, que lo voy a poner en este lado, es igual a 81. Y si ese cuadrado pasa como raíz al otro lado, ¿qué vamos a obtener? Que el x toma 9. Algunos también me preguntarán, profesor, pero un número al cuadrado que puede ser 81 también puede ser menos 9. Solo que en este caso nosotros estamos trabajando con distancias y una distancia nunca va a ser negativa. Entonces yo me voy a trabajar o me voy a quedar con la parte positiva. En este caso, ¿qué número al cuadrado es 81? El 9. En ese problema 5 me piden calcular m medios. Y m, como podemos observar acá en el triángulo, es un cateto, ¿verdad? Ya que el 17 es la hipotenusa. Vamos a hacer el mismo método algebraico que apliqué hace un momento, ¿ya? Y en el problema 6 lo vamos a trabajar de la forma normal, para no tener tanta confusión. Miren, ¿no? Yo primero planteo mi ecuación. La hipotenusa, que es 17 al cuadrado, es igual a 15 al cuadrado más el m al cuadrado. ¿Está bien? Me quedo con el 17 al cuadrado y este 15 al cuadrado lo paso a restar. Seguiría siendo m al cuadrado, ¿verdad? Ahora, diferencia de cuadrados. Suma por la diferencia. Y este es igual a m cuadrado. ¿Cuánto es la suma de 17 más 15?
32. ¿Y cuánto es la diferencia? 2. Y esto es m al cuadrado. ¿Cuánto sería 32 por 2? 64. O sea que el m cuadrado es 64. El m tomaría la raíz de 64. Y como ya sabemos, esto me valdría, o me daría como consecuencia que el m es 8, ¿verdad? Ya tenemos el valor de nuestro m. Pero a mí no me piden cuánto es m. Me piden calcular el valor de m medios. Es por eso que es importante siempre leer los anuncios. ¿Está bien? Entonces diré, para calcular el valor de m medios, solo me queda reemplazar, ¿no? Como ya sabemos que el m vale 8 sobre 2, lo que me están solicitando es 4. Esa sería nuestra respuesta. En el problema 6, nuevamente es la aplicación del teorema de Pitágoras. Identificamos la hipotenusa, el que está frente al ángulo de 90, ¿verdad? Que es el 20. Entonces, 20 al cuadrado es x cuadrado más 12 al cuadrado. Y esta vez vamos a hacer la operación práctica o la operación sencilla, ¿no? 20 al cuadrado, 400 es igual a x cuadrado y 12 al cuadrado, que es 144. ¿Qué pasaría con ese 144? Pasa a restar. Y esto de acá sería 256 es igual a x cuadrado. Esto pasó a restar a 400 menos 144, 256. Y dime tú, ¿qué valor tomaría el x? Porque esto pasa como raíz. ¿Cuánto es la raíz de 256? Muy bien. Esto sería 16. Y esa es nuestra respuesta. Bien, chicos. En ese problema, ¿ya? Lo primero que quiero que vean, bueno, en ambos problemas, ¿ya? Es que tú no puedes operar esto con el teorema de Pitágoras si es que estos triángulos no tienen ángulos rectos, ¿ya? Tienes que verificar que cuando te den un problema, este problema te indique que esto es 90. Tú no puedes deducir eso. Ten cuidado. Bien, ahora que los problemas ya están completos, vamos a trabajar en lo que nos piden. En este caso del problema 9 ya no es solo una variable, ahora son dos variables. Primero voy a trabajar de color negro para este triángulo. ¿Por qué para este triángulo? Porque acá yo tengo dos lados conocidos, ¿no? Identifico cuál es la hipotenusa, el que está frente a 90, ¿verdad? Y digo, 5 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 3 al cuadrado. 25 es igual a x cuadrado más 9, pasa a restar. 16 es igual a x cuadrado y el x tomaría 4. Yo sé que tú vas a decir, no, profesor, pero ese triángulo es recontra conocido, famoso, ¿no? El famoso triángulo de 3, 4, 5, ¿no? Pero como te dije, la idea acá no es adelantarnos, es primero dominar y orientarnos dentro de los triángulos rectángulos, para evitar confusiones cuando veamos las razones trigonométricas. En el otro caso, vamos a trabajar con, a ver, acá en color verde, con el otro triángulo. Entonces, identifico primero la hipotenusa. Frente al 90, ahí está el y. Y diré, y al cuadrado es x cuadrado más 4 al cuadrado. Pero ese x cuadrado yo lo conozco, porque el valor de x es 4, ¿verdad? Entonces, y al cuadrado sería 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y al cuadrado sería 16 más 16, que es 32, ¿verdad? Y este y cuadrado se queda como y porque el cuadrado pasa como raíz al otro lado. Raíz de 32. Y acá viene la parte racional, ¿no? Este 32 yo lo puedo poner como raíz de 16 por 2, ¿verdad? Entonces, yo al 10 le pondría raíz de 16 primero, 4. Y la raíz de 2 queda ahí, ¿verdad? O en todo caso, como a mí no me piden ni el x ni el y, me fijo en lo que me están solicitando. En este caso me dicen calcular x más y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, diré, en este lado, ¿está bien? Lo que piden calcular x, que ya sabemos que es 4, más, mira, acá está el x,
más y cuadrado, pero el y cuadrado está acá. ¿Cuánto vale el y cuadrado? 32. Entonces lo que me están pidiendo es 36. ¿Está bien? Ojo, que esto es solo lo que piden. Piden el x, que es 4, más el y cuadrado, pero que sabemos que es 32. Y la suma de eso es 36. El problema 10 es un problema que lo vamos a ver en estos temas muy constantemente, ¿sí? Es muy cambiante, podemos trabajarlo con ángulos, podemos trabajarlo con lados, como están viendo ahí, con triángulos notables, con razones. Entonces, lo que vamos a hacer primero es ubicarlos. Siempre se trabaja con el triángulo que tiene más datos. En este caso es este más grande, ¿no? Y ya tenemos ubicada la hipotenusa, que sería 12. Entonces yo diré, 12 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado, pero ¿más quién? No tenemos ahora un dato concreto. Todo este lado de acá, a todo el lado, ¿ya? Yo le voy a poner una letra, que sea y, ya que no tengo la variable y al cuadrado. Y luego tendré 144 es igual a 64 más y al cuadrado. Esto de acá pasa a restar y me quedaría como 80 igual a y cuadrado. Eso quiere decir que el y sería la raíz de 80. Pero tal como hicimos en el problema anterior, este 80 yo lo puedo separar en dos números y tratar de que uno de ellos, ¿ya?, sea un número que tenga raíz o un cuadrado, mejor dicho, ¿no? Entonces yo lo puedo poner esto como raíz de 16 por 5, ya que el 16 tiene raíz. Y el valor de y sería raíz de 16, 4, raíz de 5. Miren, encontré el valor de y. Y era todo esto, ¿no? Entonces, si todo esto vale 4 raíz de 5 y está partiéndose en dos iguales, ¿cuánto valdría cada uno de ellos? Muy bien. Cada uno tomaría 2 raíz de 5. Acá igual, 2 raíz de 5. Entonces ahora voy a trabajar con ese triángulo pequeño. ¿Y qué tengo? Para empezar, si acá es 90, mi hipotenusa sería el x, ¿verdad? Entonces acá tendríamos 2 raíz de 5 al cuadrado más la raíz de 7 al cuadrado. Miren, es casualidad de que acá yo tenga que operar lo mismo. Todo esto de acá, ¿sí? ¿Quién sería? La mitad de lo que tenía en y, ¿no? O si no, lo operas tranquilamente, no te compliques. 2 al cuadrado es 4 por raíz de 5 al cuadrado, 5 más raíz de 7 al cuadrado, ya sabemos que es 7, ¿verdad? Porque se elimina la raíz con el exponente. Y el x cuadrado sería 20 más 7, 27, donde el x sería la raíz de 27. Y ya sabemos que esto lo podemos poner como raíz de 9 por raíz de 3. Y por lo tanto, nuestro x toma raíz de 9, 3, y te queda el raíz de 3. Espero que les haya gustado el video, chicos, y no se olviden de practicar para poder tener una buena base a los temas que vienen.